Hola de nuevo. Bueno, como os decía, vamos a comenzar con la primera ponencia, conferencia invitada. Laura Berta me envió un vídeo para que pusiese yo, que está en relación con la charla que va a dar ella. Lo pongo un segundo, es un vídeo muy cortito y enseguida le damos paso. Bueno, pues Laura, ya te he presentado antes. De nuevo agradecerte enormemente tu participación. Estaré yo de moderador en tu caso, entonces cuando termine tu ponencia, si hay preguntas, pues estaré pendiente para darles paso. Cuando quieras. Tienes que compartir Gracias. la pantalla y abrir el micrófono. Ya está listo, ¿verdad? ¿Ya se puede ver? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches desde México y buenos días a todos allá en España. Muchas gracias a la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, doctora García Orenes y doctor Matáez, por esta invitación. El mensaje desde la USS es el que ustedes acaban de leer y de ver en pantalla a través de nuestro video. Alto a la degradación del suelo y educar a los ciudadanos para poder lograr. Y es en eso en lo que aliento a todos ustedes a trabajar rumbo a nuestro centenario. Y digo nuestro centenario porque todos finalmente, como sociedades nacionales pertenecientes a la USS, todos juntos somos la USS. Hace más de un año que envié mi resumen, así que bueno, pues como todos sabemos, las cosas han cambiado mucho y para todos, porque se nos atravesó una pandemia y eso nos obligó y nos obliga a definir un marco de acción diferente, en el cual por supuesto que el suelo sigue siendo un recurso limitado, bajo presión creciente, y la base fundamental para la seguridad alimentaria y la prestación de importantes servicios para toda la humanidad. Pero también es un recurso natural cada vez en mayor peligro de pérdida como elemento clave para la preservación de la vida en este planeta, un recurso que se reafirma aún más durante esta situación tan grave que todos hemos vivido como un bien común de la humanidad, ya que todos podemos vivir sin comer quizás unas semanas, sin beber durante unos pocos días, pero sin respirar oxígeno solo unos cuantos minutos, aún aquellos que son buzos entrenados. Y todo ello, pues depende, y lo sabemos, de la existencia de la vida, perdón, de la existencia del suelo fértil en la Tierra. Por ello, y ante su pérdida acelerada, en el año 2002, durante el Congreso Mundial de la USS en Tailandia, la USS advirtió a la comunidad sobre el hecho de que el suelo fértil es fundamental tanto para la implementación de prácticas agrícolas y ganaderas, que son la garantía de nuestra seguridad alimentaria, como igualmente fundamental para la realización de todo tipo de funciones sociales y ecosistémicas que sustentan la vida en la Tierra. Y por ello proclamó el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo. En tanto que en 2012, la FAO llamó a la comunidad científica a
abordar la necesidad urgente de concientizar sobre la importancia de los suelos y especialmente de protegerlos y utilizarlos de manera sostenible, llamando a científicos de todo el mundo a unirse, y formó así el panel intergubernamental de los suelos. En 2013, la ONU aprobó dos resoluciones muy importantes para nosotros. Uno, el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo y el año 2015 como el Año Mundial del Suelo. La ONU reconoció así al recurso suelo como el elemento indispensable a la existencia de la vida en este planeta, lo cual desafortunadamente no quedó suficientemente explícito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados especialmente por la Alianza Mundial por el Suelo de FAO y los científicos del suelo, que a través de la USDS colaboramos en esta alianza, por primera vez se reconoció al suelo como el elemento indispensable para la mitigación del cambio climático. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, los informes de la FAO en su Estado Mundial, Reporte del Estado Mundial de los Recursos del Suelo del año 2015, señalan claramente que el 33% de los suelos mundiales están ya degradados a causa de distintas situaciones, entre ellas las más importantes, el acelerado crecimiento poblacional, la demanda cada vez mayor de alimentos por una mayor población y la actual competencia por usos muy diversos del suelo. Y ello hace que preservar el suelo sea más importante que nunca, porque las consecuencias de no poseer un suelo fértil no son solamente el hambre y la sed, sino más graves aún son las situaciones sociales que de ello se desprenden: pobreza, desplazamiento, inequidad, violencia, injusticia, todo ello a consecuencia fundamentalmente del hambre. Así que, desde mi punto de vista, en las próximas décadas la investigación en agronomía y ciencia del suelo no solo seguirá siendo un tema de actualidad en las discusiones sobre el cuidado del ambiente, sino que el estudio e investigación en ciencias del suelo será fundamental y estratégico no solo para la producción de alimentos y la mitigación del cambio climático, sino igualmente para el logro de todos y cada uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque de manera directa o indirecta, todos dependen de la preservación del recurso suelo como el elemento indispensable a la regulación de todos los ciclos bioquímicos que permiten a este planeta ser un lugar hóspito. Temas centrales para el logro de lo anterior no solo serán su uso y manejo sostenible, sino igualmente el cuidado de su biodiversidad como uno de los medios trascendentales de recuperación del equilibrio indispensable para la subsistencia de todas las especies. Aunado a esto, hoy nos enfrentamos a la compleja tarea de intentar desafiar simultáneamente las crisis globales combinadas del COVID-19, el cambio climático y las crisis ambiental y humanitaria que irremediablemente se manifiestan de forma social y económica. Demasiados frentes y todos al mismo tiempo. Por ello, nunca como con la pandemia de COVID-19 se ha hecho más evidente la importancia de trabajar en un marco global que solo puede y debe sostenerse en el marco de desarrollo local de las poblaciones, regiones y naciones. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad mundial existente en las cadenas de suministro global, así como la ausencia de conocimientos mínimos de ciencia de la sociedad, lo cual no ha permitido que la ciudadanía comprenda la gravedad de lo que una pandemia es. Y esto se ha hecho patente tanto a través de la negación de su existencia como una ausencia de conciencia solidaria entre grupos y naciones para luchar contra ella. Lo que la pandemia ha puesto a la vista de quienes lo queramos ver es la fragilidad de organización y respuesta articulada y fraterna que como humanos tenemos en todas sus dimensiones, pero muy especialmente la fragilidad existente de los sistemas de producción, recolección y distribución de alimentos. También la inequidad sanitaria manifiesta
en la tan desigualdad posibilidad de adquisición y administración de vacunas. La pandemia ha afectado no solamente la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global, sino que ha afectado en cuanto a la disminución y pérdida de la producción, al incremento de los precios consecuentemente, al cambio en los hábitos alimenticios de la población en cuanto a calidad y cantidad de la ingesta, el incremento de desnutrición de millones de personas y millones más en el umbral de la pobreza, así como el incremento potencial de enfermedades graves no transmisibles que no pudieron ser atendidas porque todas las camas y hospitales estaban ocupadas con la pandemia. Nunca más claro que no hay posibilidad alguna de sostenibilidad mundial si ésta no se sustenta en la suma de las sostenibilidades locales y que para el logro de esa sostenibilidad local, el conocimiento y comunicación de la ciencia del suelo hacia la ciudadanía es de vital importancia, no solo para la práctica de la agricultura y la ganadería, sino a fin de garantizar todas las funciones ecosistémicas y beneficios que el suelo nos ofrece. Los ciudadanos necesitan saber por qué el suelo es fundamental para la existencia de su vida y la de su familia. Necesitan saber cómo la pérdida del suelo los afecta a ellos, a su familia y a su nación. Según los datos de FAO, la población actual en nuestro planeta es de 7.5 billones de habitantes. Por tanto, solo menos del 1% de los habitantes del mundo saben lo importante que es el recurso suelo para su vida diaria. Ese 1% somos nosotros, los que estudiamos ciencia, y somos ciencia del suelo, y somos muy pocos. Sin embargo, de acuerdo a la tasa de crecimiento actual, se espera que alcancemos los 9.5 billones de humanos para el año 2050, lo cual significará 9.5 billones de bocas que esperan alimentarse con los suelos del mundo. Pero ¿cuál es el estado de esos suelos del mundo si pensamos en alimentar a 9.5 billones de bocas en el año 2050? Ese 33% de los suelos del mundo que FAO nos dice que están ya degradados, lo están de moderada a altamente degradados, principalmente por erosión, pérdida de carbono orgánico, desequilibrio de nutrientes, salinización, sodificación, el sellado de suelos por el incremento tan grande de las urbanizaciones, acidificación, compactación, anegamiento y pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, a nivel mundial, los suelos aún propensos a la degradación del suelo se estiman que son actualmente de un 26% de la superficie total de la Tierra. Y la concentración de carbono del suelo como una propiedad crítica que debiera mantenerse por encima del umbral de 10 a 15 miligramos por kilo en la zona de las raíces de las plantas, se ubica actualmente en algunos suelos de agroecosistemas degradados y empobrecidos en 0.5 miligramos por kilo, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el doctor Lal. La mayoría entonces de los países tienen balances negativos de nutrientes en sus suelos debido a la sobreextracción de los mismos. Pero en contraste, en algunos países se tiene un desequilibrio por sobrefertilización, lo cual deja claro la ausencia de un uso y manejo sostenible de este recurso, que es limitado, lo cual no está siendo entendido y que pone en riesgo no solo la seguridad alimentaria, sino la existencia de la vida misma en este planeta. De acuerdo al último reporte sobre el estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que ofreció la ONU en el 2019, se estimaba que cerca de 690 millones de personas padecían hambre en el 2018. Esa cantidad significa que el 8.9% de la población mundial ya padecía hambre antes de la pandemia. Se estima que la COVID-19 puede incrementar entre 83 y 112 millones el número de personas subalimentadas para este 2021, según el último reporte de FAO de 2020. Y de continuar las actuales tendencias, habrá 840 millones de subalimentados para el 2030. Por lo tanto, no se podría
o no se podrá alcanzar el objetivo de hambre cero, dependiendo de nosotros. Esto significa que día a día aumentará el número de bocas por alimentar, mientras que a la vez perdemos suelo fértil y disminuyen las vocaciones para el estudio de las disciplinas de la ciencia del suelo. Según la UNESCO, en abril del 2020, el bloqueo a nivel mundial dejó sin escuela a más de 1.500 millones de estudiantes, es decir, el 90% de la población estudiantil mundial en los 200 países encuestados, hecho que tiene el potencial de hacer retroceder los avances antes logrados, con amplios efectos tanto inmediatos como a largo plazo para el logro de los objetivos de desarrollo, incluidos aquellos que están relacionados con la reducción de la pobreza, la salud, el bienestar, educación inclusiva de calidad e igualdad de género. Se estima igualmente una pérdida de aprendizaje en el que un 25% de estudiantes pueden caer por debajo del nivel de competencia que es necesario para participar de manera efectiva y productiva en la sociedad, así como en futuras oportunidades de aprendizaje. La disrupción sin precedentes de la educación tiene ya efectos inmediatos, además de los previsibles a largo plazo, no solo en la calidad de la educación, sino en la igualdad de género y las graves crisis de depresión. El cierre de escuelas ha exacerbado el trabajo de cuidado no remunerado de niñas y mujeres, limitando gravemente su tiempo para aprender en casa. La ausencia de escuelas como espacios seguros de convivencia para las mujeres y las niñas también aumentó el riesgo de violencia de género que enfrentan hoy muchas adolescentes. Igualmente, se espera que las familias prioricen hacia la educación y el trabajo en favor de los niños sus recursos, aumentando, por tanto, la brecha de género. Toda esta información pone a la vista tres grandes prioridades por atender con extrema urgencia. La necesidad de implementar desde el ámbito local, regional y nacional una estrategia global que nos permita restaurar y o mejorar los suelos como bien indispensable para avanzar en la Agenda 2030 hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo si queremos preservar la vida en la tierra. Educar a los ciudadanos para que estos comprendan que el suelo no es un recurso renovable y que la subsistencia de todas las especies dependen de él. Que parte esencial de una educación en ciencia del suelo deben ser su complejidad sistémica y, por tanto, la comprensión de él como un recurso integral, interdependiente, interdisciplinario y en constante cambio, a fin de mejorar así su resiliencia como el elemento clave para asegurar su salud e indicador, al mismo tiempo de su calidad para el logro de esos objetivos de desarrollo que decimos querer alcanzar. Al respecto de estas prioridades, al celebrarse en 2015 el Año Internacional del Suelo, la USS adoptó la Declaración de Viena. El suelo importa para los seres humanos y los ecosistemas. Y proclamó la Década Internacional de los Suelos, invitando a todos los científicos a aceptar el desafío de trabajar con dos grandes desafíos: poner alto a la degradación del suelo y dirigir todas nuestras actividades a educar y concientizar a los niños en edad escolar para lograr vencer esa degradación. Pues los niños de hoy serán en 10, 15 y 20 años los ciudadanos del mañana, y en sus manos estará la posibilidad real de poner alto a la degradación del suelo. El cumplimiento de ambos objetivos requiere de acciones diversas, pero concurrentes, que se proponen trabajar como tres ejes de acción para empoderar y hacer crecer a la USS a través del crecimiento de todas las sociedades nacionales que la conforman, generando para ello un proyecto educativo propio, luchando por la sostenibilidad del recurso suelo a través de su gobernanza y fortaleciendo a la USS a través del fortalecimiento, como dije antes, de sus propias sociedades. La ejecución de estas tareas requiere partir del reconocimiento de que nunca, como en nuestros días, la ciencia del suelo había logrado un conocimiento tan profundo e interdisciplinario, y sin embargo, nunca como ahora, el suelo había estado
bajo un peligro tan grande y diverso de pérdida de suelo fértil. Por ello, necesitamos trabajar arduamente para que todo ciudadano comprenda que en la preservación del recurso suelo nos va la vida a todos, pero también necesitamos que todos trabajemos en ello para lograrlo, analizando los sucesos para aprender de los aciertos, pero también de los errores, acerca de el cómo resolver los futuros desafíos. Por lo que reconociendo que no hay soluciones ni mágicas ni únicas, pero intentándolo, como presidente de la USS y siguiendo los dos objetivos prioritarios de la década internacional de los suelos, los invito a trabajar al mismo tiempo en el orden científico, educativo y de género. En el orden de género, las mujeres y las niñas somos la mitad de la población mundial y en consecuencia la mitad de todas las capacidades humanas, lo que significa que la participación de esta mitad de la humanidad es fundamental para el enriquecimiento de la actividad científica, económica y social para la consecución de todo objetivo de desarrollo. También significa que nuestra ausencia pone en riesgo tanto la preservación del suelo como la producción agrícola y pecuaria, como los motores económicos fundamentales, y por tanto pone en riesgo la seguridad alimentaria de todos. Nuestro trabajo es fundamental para el sostenimiento de todas las funciones ecosistémicas, económicas, culturales y sociales que el suelo nos brinda. Requerimos, por tanto, entender que equidad de género no significa que el número de hombres y mujeres deba ser el mismo. La equidad de género significa incluir a la mitad de la población que conformamos las mujeres, brindándonos desde la infancia valores, herramientas educativas y oportunidades para una inclusión real. Es indispensable para ello que las sociedades de ciencia del suelo se aseguren de que las mujeres sean incluidas y contribuyan a las decisiones de sus planes estratégicos y de todo tipo de acción. Sin embargo, al mismo tiempo, las mujeres debemos promover y exigir nuestra participación en los procesos de toma de decisiones y planificación desde nuestras sociedades, escuelas y universidades, así como en los campos profesionales y dentro de nuestras sociedades científicas. Las mujeres debemos entender que los derechos conllevan obligaciones y que nuestra obligación es participar para ser incluidas y tener así el derecho de reclamar cuando no lo somos. Pero también las sociedades de ciencia del suelo enfrentan hoy el gran desafío y obligación de no permitir prácticas discriminatorias, tomando acciones contundentes para evitarlas y poder avanzar hacia la equidad de género, permitiendo que sus organizaciones científicas se conviertan en líderes en la formación de cuerpos profesionales inclusivos. La propuesta es trabajar para aprovechar los espacios como oportunidades por tomar y no como dificultades a vencer. Impulsar a través del proyecto La USS va a la escuela las vocaciones femeninas en ciencia del suelo y formar parte del grupo de trabajo por la equidad de género de la USS. Estas son oportunidades para todos, no para las mujeres, son oportunidades para todos en la ciencia del suelo. En el orden científico, planteamos trabajar para colocar el tema suelo en toda agenda para que éste esté presente como elemento indispensable para el logro de esos objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, en estos primeros años como presidente de la USS y sobre todo en estos últimos meses en que ya asumí la presidencia, se firmó una carta de entendimiento con la FAO para trabajar de manera conjunta y organizadamente el proyecto educativo de la USS va a la escuela con el proyecto educativo de la Alianza Mundial por el Suelo. Firmé también un memorándum de entendimiento con WASWA para trabajar de manera conjunta a nivel mundial sobre la preservación de los dos elementos indispensables para la existencia de la vida. Dos de ellos, el agua y el suelo. Y últimamente firmé también un memorándum de entendimiento con el Comité Permanente para la Igualdad de Género en la Ciencia, en el marco de la iniciativa de las niñas y las mujeres en la ciencia de la ONU.
La otra propuesta es fomentar el uso, mejoramiento y restauración edáfica, y para ello impulsar conjuntamente con la FAO los procesos de recarbonización de los suelos para mejorar sus funciones, lo cual es fundamental para la seguridad alimentaria y para el control y mitigación del cambio climático. Ello nos permitirá igualmente incrementar su resiliencia como elemento clave de recuperación de la salud general del suelo y, por tanto, indicador de su calidad. Fomentar el cuidado y búsqueda del incremento de las comunidades microbianas es fundamental a fin de que el suelo recupere sus funciones básicas e incremente esa resiliencia que decimos buscar. Por último, impulsar la capacidad de las comunidades locales para cultivar alimentos como una política pública indispensable al verdadero desarrollo y la forma de impulsar las economías circulares, así como el compostaje de alimentos y desechos agrícolas y ganaderos, como otra de las estrategias igualmente indispensables. Todo lo anterior implica a su vez el impulsar un cambio de paradigma de la agricultura industrial hacia sistemas agroecológicos, como la práctica capaz de conciliar las dimensiones económica, ambiental y social de la sostenibilidad, actualmente ya reconocida como tal por la FAO, por el Panel Intergubernamental de los Suelos, por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas y por el mismo Banco Mundial. Pero ¿quién lo va a hacer? Para lograrlo, la USS agrupa 50,000 científicos en 70 países diferentes. Sin embargo, todos juntos somos solo ese 1% de los habitantes del mundo que sí saben lo importante que es el recurso suelo para la vida diaria. La sociedad no lo sabe. Por tanto, es nuestra la responsabilidad de realizar estas tareas, no solo haciendo investigación, sino hablando de todo esto en las aulas y enseñando el cómo hacerlo con el ejemplo, escribiendo no solo para los científicos, sino igualmente para los ciudadanos, haciendo trabajo voluntario de difusión y extensión y concientización para en el orden científico lograr llevar realmente la producción, restauración y preservación del recurso suelo hacia la sostenibilidad. Porque día a día aumentará el número de bocas por alimentar, mientras que al mismo tiempo perdemos suelo fértil y disminuyen las vocaciones para el estudio de las disciplinas de la ciencia del suelo. Y eso implica la necesidad urgente e inmediata de trabajar en dos tareas trascendentes y titánicas, pero que requerimos hacer. Una, fomentar en los jóvenes la vocación por el estudio de la ciencia del suelo. Y la otra, para lograrlo, educar y concientizar a todo ciudadano. Porque todos los avances técnicos y científicos son factibles, pero no será posible preservar el recurso suelo ni alcanzar los objetivos del desarrollo si no logramos construir a través de la educación ciudadana a nivel planetario la cultura de preservación que nos permita acceder a un desarrollo que sea un desarrollo para todos. Por lo que siendo los objetivos prioritarios de la USS el poner alto a la degradación del suelo y el educar para lograrlo, en el orden educativo la propuesta es trabajar a la par en educación, concientización, difusión y extensión para la preservación del recurso suelo como el elemento indispensable a la existencia de la vida a través de tres ejes fundamentales. Educación y concientización de niños y jóvenes. La apertura del currículum profesional de la ciencia del suelo a la interdisciplinaridad y la profesionalización de la enseñanza de la ciencia del suelo. En cuanto a la educación y concientización de niños y jóvenes, desde la USS nos hemos planteado realizar esta acción educativa tanto de forma presencial como virtual. Por ello, el 5 de diciembre de 2020, en el marco de la celebración del Día Mundial del Suelo, la USS Va a la Escuela regaló un espacio virtual a todos los niños del mundo, invitándolos a cuidar los suelos de su nación, pero también a enseñarles a sus padres y a sus profesores a hacerlo. Los invito a explorarlo junto con sus hijos o con sus nietos
y colaborar en este esfuerzo para mejorarlo. Ahora nos planteamos consolidar a nivel mundial el proyecto La USS va a la escuela. ¿Cómo nos planteamos hacerlo? Integrando los diversos proyectos educativos en ciencias del suelo que ya existen en todos los países que pertenecen a la USS para conformar una fuerza de trabajo educativa común, una fuerza de trabajo global, la fuerza educativa de la USS. Llamando para ello a las sociedades de la ciencia del suelo a crear su Secretaría Nacional de Educación e integrarla a la fuerza de trabajo de la USS en el corto plazo. Coordinando a todas las secretarías nacionales de educación a nivel regional para conformar redes educativas regionales, la red africana, asiática, europea, oceánica, y bueno, nosotros ya tenemos y ustedes pertenecen a la red latinoamericana de educación y enseñanza de la ciencia del suelo. Nosotros, la verdad, estamos avanzados en este aspecto respecto al resto de las posibles regiones a nivel mundial. Y lo que se plantea entonces es a partir de ello la posibilidad de realizar y llevar a cabo acciones y actividades educativas conjuntas de manera organizada y coordinada de entre la USS y sus redes regionales para de esa manera cada una con su identidad propia, pero todas trabajando bajo las mismas metas, objetivos y tareas que corresponden al proyecto común de la década internacional de los suelos, trabajar para hacer realidad el concientizar, el educar y concientizar a nivel planetario a los niños y jóvenes prioritariamente como los futuros ciudadanos, pero en realidad a toda la ciudadanía. Educar a los niños y jóvenes es para nosotros, la USS es una prioridad, porque en 10 años ellos serán los nuevos ciudadanos del mundo y en sus manos estará el futuro de los suelos de este planeta y por lo tanto también la vida de la misma. Pero la responsabilidad para asegurarnos de que esos niños y jóvenes entiendan cuál es el valor del suelo y se comprometan a su preservación es nuestra y es ahora, es de todos nosotros, los miembros de las sociedades científicas de la ciencia del suelo, la gente que estudia y conoce la razón e importancia de por qué preservar el suelo. Actualmente, el proyecto educativo Así son los suelos de mi nación ha sido incluido en el proyecto educativo de la USS. Es decir, el proyecto educativo latinoamericano es ahora parte del proyecto educativo de la USS. Igualmente, el proyecto educativo Manos al Suelo de Costa Rica y los proyectos educativos de Austria, Polonia e Italia se sumaron también. 23 sociedades de la ciencia del suelo ya están trabajando con nosotros. También WASWAC y la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo se unieron al proyecto de la USS va a la escuela. Y trabajamos, además, ahora en colaboración con la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO. Ahí encontrarán material didáctico y libros para niños en español y en inglés. Entre ellos, libros que ustedes mismos de la Sociedad Española han aportado a este proyecto, e incluyendo el libro en polaco, en traducción al polaco, de Vivir en el Suelo. Pero encontrarán también tarjetas agronómicas en español, inglés y alemán y algunas en francés. Los invito a explorarlo. Los invito a, junto con sus hijos y sus nietos, a hacer uso de este material y colaborar en el esfuerzo para mejorarlo. Celebrando el Día Mundial del Suelo 2020, la USS y la FAO lanzaron conjuntamente el concurso de libros científicos para niños sobre la biodiversidad del suelo. Y en el marco del Simposio Global de la FAO sobre este mismo tema, lanzamos nuestra primera publicación conjunta, el libro llamado El Mágico Mundo de la Biodiversidad del Suelo, el cual está disponible en la web de la USS, en la web de la FAO, y pueden bajarlo e imprimirlo. Por favor, usen y difundan toda esta información, porque de nada sirve todo nuestro esfuerzo para educar a los niños y a los ciudadanos si los niños y las escuelas no lo utilizan. No obstante, todos aquellos beneficios
que las redes sociales nos ofrecen para difundir conocimiento, no es lo mismo ver y oír que hacerlo. El olor de la tierra en la que se nace y las sensaciones que los niños y jóvenes pueden percibir entre sus dedos cuando tocan y juegan con la tierra no son algo que se pueda enseñar en línea. El ordenador difícilmente puede aportar los conocimientos acompañados de la experiencia y de los consejos que un profesor puede ofrecer a un alumno, sobre todo cuando estos van acompañados de una palabra amable y de una anécdota adecuada. Sin embargo, pueden y deben complementarse, y en la situación en la cual vivimos actualmente, necesariamente requerimos hacerlo. Por esa razón, buscando pensar que lo que se dice y se escribe se transforma en una realidad y que como científicos de la ciencia del suelo pongamos nuestro granito de arena para transformar nuestras palabras en hechos, los presidentes, el expresidente y el exsecretario general de la USS, nos comprometimos con la práctica del proyecto educativo La USS va a la escuela, lanzándolo en su versión presencial durante su primera emisión realizada en México en el año 2019, perdón. Pero igualmente se incorporó a este proyecto presencial Costa Rica con su proyecto Manos al Suelo en diciembre de 2019. Sin embargo, pues tristemente llegó la pandemia. No hemos podido avanzar más en nuestras actividades presenciales, pero mucho me gustaría que en un futuro próximo pudiéramos realizar este tipo de acciones allí, en España, junto con ustedes. En cuanto a el abrir el currículum profesional a la interdisciplinariedad y la profesionalización de la enseñanza, esto no será posible sin el cambio fundamental que requerimos impulsar para avanzar hacia una humanidad consciente de su responsabilidad para con el planeta que habitamos. Una educación para la sostenibilidad como compromiso docente, para enseñarlo, educando para un desarrollo que decimos querer alcanzar. Una educación que reconozca que educación y ambiente son problemas absolutamente relacionados, pero también complejos y que no pueden ser abordados en toda su dimensión desde las visiones y perspectivas parciales de las divisiones disciplinares de la ciencia, que se requiere, por el contrario, ampliar y construir desde el ámbito educativo visiones, pensamientos, procedimientos y acciones inter y transdisciplinares que aborden el cómo resolver la problemática en general y de la preservación del recurso suelo en particular como el elemento fundamental al logro de ese desarrollo sostenible para todos. Esto es indispensable para la apertura del currículum profesional de las ciencias del suelo a la interdisciplinaridad y es una tarea más por hacer y necesitamos hacerla ya. Una educación que nos permita entender que la complejidad del mundo vivo, que es el medio en el cual se intenta educar para construir el desarrollo, implica asumir que este es en sí un sistema y que la Tierra, la biosfera, los seres vivos y las células que nos constituyen son sistemas naturales, pero que igualmente se aplica este mismo concepto a los sistemas humanos y sociales en los cuales nos desarrollamos. Los invito, pues, a sumarse de forma comprometida a los proyectos de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y de la USS. Los invito a ir a la escuela, cualquier escuela, del preescolar al postdoctorado. Los invito a cambiar el paradigma de nuestra enseñanza, trabajando para que todo ciudadano entienda que el suelo es un recurso no renovable, trabajando para hacer oír su voz y con su acción realizar esta tarea indispensable para preservar a la vida en el planeta. La pregunta es, ¿qué estamos esperando si todos sabemos que el suelo fértil está en peligro? ¿Qué estamos esperando para no ponernos a trabajar, no solamente en investigación, sino también en educación y concientización, realizando esa extensión y difusión de todo aquello que nosotros sabemos, pero que la ciudadanía no, y que requiere el día de hoy conocer de inmediato, con extrema urgencia? Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias por esta invitación a participar con ustedes.
Muchísimas gracias, Laura. Un segundo. ¿Ya? Bueno, yo voy a apagar todos los... Y soy el conejo de India, soy aquí con la tecnología. Muchas gracias por tu presentación. Creo que es la más idónea para comenzar un congreso de este tipo y ese mensaje que tenemos todos los científicos que recordar que todo lo que sabemos tenemos que transmitirlo a la sociedad y es muy importante empezar con los niños. Yo, bueno, veo que tengo una mano levantada, voy a darle paso a Montse Díaz Raviña. Montse, te darán autorización para conectar el micrófono, entonces cuando quieras puedes darle ya. Montse, ya puedes. ¿Se me oye? Muy bajito. Espera. Montse, ¿puedes hablar? Sí, pero tengo problemas. Vale, si te escucha, se te escucha ahora bien. ¿Vale? Sí. Voy a intentar hablar alto. Bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores por el nivel del congreso, que me parece con el nivel de ponentes, pues desde luego va a ser interesante, como vimos ya con Laura, y a los organizadores por todo ello, y desde luego que era necesario y bueno, que creo que tendrá una gran repercusión. En segundo lugar, quiero felicitar a Laura, que desde luego ha hecho una charla magnífica y ha puesto los puntos sobre las is, sobre la importancia del suelo, de los estudios del suelo, de concienciar y todo esto. A mí, a nivel personal, me surgen a la hora de investigar, a nivel nacional tengo una serie de problemática a la hora de llevar a cabo nuestras investigaciones. Entonces quería compartirlas para saber si los demás piensan lo mismo y si se va a hacer algo al respecto. En cuanto, bueno, la primera quería hacer hincapié en eso, necesitamos dinero para llevar a cabo nuestras investigaciones. Entonces quería hacer un poco hincapié en las particularidades de los estudios de las ciencias del suelo y las medidas de las ciencias medioambientales. En general, estamos compitiendo con la financiación, con otras ciencias como biotecnología, biomedicina, etc. Estas sabemos que se llevan a cabo en laboratorio y los resultados son universales. Por eso, por ejemplo, ahora con el COVID, pues en un año y pico ya pudimos tener una solución al problema. Y no es el caso del suelo. Y por otra parte, incluso hay una zonificación. Es decir, que los estudios de una zona, incluso en España, pues no pueden ser extrapolados a otra. Yo, por ejemplo, hablo que lo que nosotros hacemos en el noroeste de la península ibérica, pues el norte de Portugal y Galicia, en la zona templado húmeda, sí pueden ser extrapolados, pero otros no. Por otra parte, tenemos peculiaridades culturales, socioeconómicas, sociales, es decir, que nosotros realmente somos los que estamos en contacto con la administración, con la población y los que tenemos que llevar a cabo también la implicación de los habitantes, de la población, ¿no? Y son muy costosos porque son ciencias interdisciplinares, como Laura bien indicado. Tenemos que ver los impactos en el suelo, la vegetación, la atmósfera y el agua. Y otro problema que yo creo que sobre el que tenemos que reflexionar
es que hay que volver a las fincas experimentales, a las parcelas de larga duración para poder llevar a cabo estudios a corto, medio y largo plazo. Nos estamos centrando en el laboratorio y nos olvidamos del campo. Y a este respecto quiero hablar que, por ejemplo, el CSIC tenía muchas fincas experimentales, las abandonó por el alto coste y bueno, ahora yo creo que hay que retomarlas. Y de hecho, en países como Suecia me consta que están haciendo un plan de estaciones con fincas experimentales a lo largo de todo el país. Por otra parte, creo que hay una desconexión entre investigadores, gestores, administración y, por tanto, agricultores. Entonces, la concienciación y todos estos puntos de vista, yo creo que también tendríamos que concienciar a todos estos sectores, a los gestores, a la administración, a los agricultores, a todos los sectores que están implicados. Y finalmente, es decir, que hay que educar también a todos estos sectores, desde mi punto de vista. Y por otra parte, quiero decir que a nivel del suelo hay un gran peligro, tú misma lo has expuesto, Laura, muy claramente, que los procesos son muy lentos, tardan miles de años o millones, y entonces yo lo que digo, hay que actuar ya. Y lo que me pregunto es, la FAO, la IUS, tienen en cuenta todos los aspectos a la hora de financiación, que es un poco lo que nos va a determinar que podamos contribuir a no a llevar a cabo nuestros objetivos. Pregunto si es para mí, si yo debo contestar respecto sí, a es para ti, Laura. Pues sí, okay. A nivel mundial, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Y si crees que estos aspectos que yo considero, no sé lo que tú piensas, críticos o fundamentales, pues se están teniendo en cuenta a la hora de priorizar los estudios de la ciencia del suelo y también, lógicamente, de aportar dinero para la financiación de la misma. Yo creo que no están siendo tomados en cuenta como debieran, y esa es la razón por la cual la ciencia del suelo no tiene la prioridad que otras ciencias. Pero ese es parte del trabajo mismo que nosotros tenemos que hacer. Como dices tú, los administradores, sobre todo los políticos, quienes realmente toman las decisiones y deciden los presupuestos, no están conscientes acerca de nada de esto. Y de ahí esa es la razón por la cual cuando hablamos de que es necesario educar, si bien es cierto que la prioridad en este momento son los niños y los jóvenes, pues como los futuros diputados, presidentes, administradores, etcétera, en este mundo, en realidad nuestras acciones deben ir dirigidas a toda la ciudadanía. Es muy difícil que se entienda cuál es la necesidad de preservar el suelo mientras no falten de manera grave los alimentos. Y desafortunadamente, cuando falten de manera grave los alimentos, quizás ya no haya un retorno, o no para todos. Esas son las cosas que tenemos que hablar en las aulas, esas son las cosas que tenemos que hablar en todos los niveles, del preescolar al postdoctorado. Todos debemos de estar conscientes de que la única forma de hacer entender a las personas la urgencia de preservar el recurso suelo es hablando con ellas y haciéndoles ver todas estas situaciones. Desde la FAO y desde la USS, bueno, por separado. Desde la FAO, por supuesto que sí hay financiamientos, sin embargo, esos financiamientos no son locales, no son para la realización de proyectos de investigación o de educación como los que tú planteas. Sí son para proyectos de educación amplios, como fue el caso del concurso del libro para la biodiversidad del suelo, o para el proyecto que viene ya, que es el de los doctores del suelo. Hay dinero para los proyectos de recarbonización. Sí hay presupuesto por parte de la FAO,
pero obviamente esos presupuestos no son extensivos, no son para todos y no son de hecho a concurso como universidades o como grupos de investigación, sino son como países, porque la relación de la FAO como parte de la ONU, pues es a nivel de los países, a nivel de los gobiernos y no a nivel de los ciudadanos o de grupos de ciudadanos o de apoyo a las sociedades. Desde la USS, el dinero que la USS tiene es finalmente el dinero de las sociedades nacionales, son las cuotas de las sociedades nacionales. Si nosotros dividiéramos, como lo hizo durante el último congreso, el Intercongres Mundial, el congreso que tuvimos en noviembre, hace unos meses, en Glasgow, en donde se informó la cantidad de recursos económicos que tiene la USS, rápidamente el presidente de la sociedad alemana lo dividió y dijo, pues eso no es nada, porque en realidad nos toca a 6 punto y pico euros, no me acuerdo la cantidad exacta, pero eran 6 punto y pico euros por cabeza entre los 50,000 asociados, o los 50,000 miembros de las sociedades. Lo cual entonces te dice que en realidad, si bien la USS tiene un fondo económico que le permite hacer el trabajo que realiza actualmente y dar algunos fondos que en realidad son pequeños y que son a concurso, pero que sí existen, pues no puede hacer más allá. Y que los fondos en realidad tienen que venir desde nuestros propios países y que son nuestros gobiernos quienes tienen que poner esos recursos. Pero para que nuestros gobiernos pongan esos recursos, nosotros los ciudadanos somos quienes tenemos que hacer ese trabajo de presión, ese trabajo de poner el suelo en la agenda, en todas las agendas, ese trabajo de llevar el suelo hacia la gobernanza que debe de haber. Ese no es un trabajo fácil, ese no es un trabajo que quizás en mi vida yo logre haber visto que lleguemos a realizarlo o a verlo funcionando, pero estoy clara que ese es el trabajo que tengo que hacer y no como presidente de la USS, sino lo tengo claro desde hace muchos años. Y creo que como presidente de la USS lo único que cambia es que ahora tengo la oportunidad de hablar de ello con todos ustedes y de invitarlos a hacerlo. Pero es un trabajo que está por hacerse, no hay un financiamiento desde la USS o desde la FAO para ello. Y bueno, como tú misma lo dices, ni siquiera desde las propias instituciones nacionales, como es el caso en España del CSIC o como es en México el CONACYT, que también pues ya se recortaron todos los presupuestos. En realidad, el suelo está a la cola de los presupuestos y está a la cola de los presupuestos porque está a la cola de los intereses, porque no está siendo claro para todos quienes toman las decisiones la importancia que tiene y el peligro en el que está. Gracias. Gracias, Monse. Bueno, yo creo que añadiendo un poco lo que ha comentado Laura, lo que nosotros tenemos que hacer es individualmente como científicos, profesores, hacer un esfuerzo extra en todo lo que sabemos, llevarlo a la sociedad. Y las sociedades científicas tienen la capacidad de organizar un poco esas actividades. Así y es. fomentar o poder financiar algo. Y a mí me alegra mucho que en esta época de la USS, al igual que muchas otras sociedades nacionales, se esté volcando, haciendo un esfuerzo extra en la educación para los niños y haciendo muchas actividades a distintos niveles escolares, pero que no tenemos dinero para hacer más cosas. Es organizar el poquito dinero que tenemos y poner en las agendas mundiales e internacionales la importancia que tiene el suelo. Deberíamos ir pasando a la siguiente parte, lo de los pósters, porque no quiero que pierdan protagonismo. Muchas veces en los congresos los pósters los dejamos ahí. Entonces, os agradezco mucho la participación. Gracias, Monse, por la intervención. Laura, muchísimas gracias por abrir este congreso con estos mensajes tan importantes. Y eso, vamos a dejar un tiempo ahora mismo para que le dediquemos a visualizar los pósters y busquemos cuáles son los que más nos interesan. Y os emplazamos a las 12:15 comenzaremos una de las sesiones del área de suelos agrícolas y medio rural.
¿De acuerdo? Nos vemos a las 12:15. Muchas gracias y hasta luego.